Bienvenidos y bienvenidas a esta sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes, a esta sesión de tarde del foro I+D+C. Como sabéis, porque bueno, esta ya es la cuarta edición de este foro, que tiene cada vez más conocimiento y cada vez más reconocimiento en el mundo cultural español. Este foro I+D+C parte como un consorcio impulsado por el Círculo de Bellas Artes y al que pertenecen 6 grandes universidades públicas de Madrid, más la UNED, que también es una universidad que, aunque está en Madrid, es de orden estatal, 5 embajadas, institutos culturales de 5 países europeos, Italia, Alemania, Francia, Portugal y Suiza, y la Fundación Banco Sabadell, la Comunidad de Madrid como socios principales y toda una serie de fundaciones, organismos de diferente naturaleza que se han conspirado con nosotros pues hace ya un año para pensar la innovación de manera crítica, ¿no? Este es el objetivo fundamental de este trinomio, donde hemos sustituido esa tercera I de I+D+I pues por la C de cultura, de creatividad, de ciudadanía, de concepto, de compromiso social, de crítica. Y, ¿por qué no?, también de Círculo de Bellas Artes como lugar de encuentro de muchas iniciativas de transferencia del conocimiento que parten de universidades, organismos de investigación, fundaciones y que se conectan de esta manera con el mundo de la cultura, con los medios de comunicación y con la sociedad en general. No debería ser yo el que estuviera aquí, debería ser nuestro presidente, Juan Miguel Hernández León, que os manda muchos saludos. Por una cuestión de última hora no ha podido venir, pero él también es un entusiasta de estos foros y por eso pues siente mucho perderse lo que vamos a ver esta tarde, ¿no? De los foros que se han realizado hasta ahora, pues que han tenido temáticas muy interesantes, como el de inteligencia artificial y humanidades, o el de retos de la comunicación, dedicado pues a la fake news, a la posverdad, a las nuevas formas de comunicación. Este es uno, la verdad, lo digo sin ambages, de los que más ilusión me haces y a los que más potencialidad les veo, ¿no? La idea de la intervención social desde las artes y las humanidades. Ya esta mañana ha salido la frase de Bertolt Brecht, ¿no?, que tanto me gusta y que me anima también a la hora de pensar este tipo de actividades. Esta idea de que, decía Brecht, el arte no es un espejo para reflejar el mundo o para contemplar el mundo, sino que es un martillo para darle forma, ¿no?, o para transformarlo. Bien, esta idea de la cultura o del arte como un martillo para transformar el mundo es lo que mueve a los investigadores que han contado sus proyectos esta mañana. Han sido 10 presentaciones extraordinarias de universidades, más fundaciones y otros organismos que han versado sobre temas, me he hecho yo aquí un pequeño resumen, como diversidad cultural y funcional, convivencia, inclusión social, precariedad laboral y desigualdad, migraciones, memoria histórica, arte y paz, ¿no? Es decir, temas que desde diferentes maneras pretenden incidir de manera muy concreta en la realidad social. Se dice mucho que la cultura y las humanidades son importantes, que son cruciales para nuestra sociedad. Se suele decir de manera un poco vaga, sin duda cierta, pero vaga, que construyen a un tipo de ciudadanía crítica. Y aquí lo que nos interesa es, como ya decía Hegel, que no hay nada más concreto que el concepto, ¿no?, pues conceptualizar, pero al mismo tiempo concretar experiencias concretas de transformación social a partir de las artes y las humanidades. Y por eso, y también porque lo que queremos hacer aquí, entre otras muchas cosas, es acercar el mundo de la universidad y el mundo de las instituciones culturales, pues tenemos un comienzo y un cierre muy significativos, ¿no? El cierre va a ser a cargo pues del ministro Joan Subirats, que va a conversar conmigo. Anteriormente tendremos una mesa redonda que va a ser moderada por Semiramis González, que yo le agradezco muchísimo desde ya su moderación, porque además le he pedido que sea una moderadora inmoderada. O sea, que no quisiera que estuviera en la mesa solo como moderadora, sino al revés, como un miembro más, porque tiene muchísimo que decir y que aportar sobre su propio trabajo, más otros 4 invitados de lujo que luego serán presentados por Semiramis. Y, bueno, ahora para abrir pues esta sesión de tarde tenemos a Luis García Montero, que evidentemente no necesita presentaciones, además es un gran amigo de esta casa desde hace tantos años, pero sí quizás haya que explicar por qué le hemos querido invitar a que abriera estas jornadas. Y es un poco porque es
uno y trino, ¿no? No quiero hacer aquí comparaciones teológicas, pero le hemos invitado en su triple faceta, por un lado de poeta, por el otro de profesor universitario y en tercer lugar de gestor cultural al más alto nivel, ¿no? Si aquí lo que estamos intentando es acercar justamente el arte y la cultura desde la gestión cultural o desde las instituciones culturales, pues la verdad es que lo que podríamos hacer es pasear a Luis todo el rato para adelante y para detrás en este tipo de foros y ya tendríamos lo suficiente, ¿no? Pero desde luego nos interesa mucho su experiencia personal de cómo, de algún modo, pues desde estas tres vertientes cree que las humanidades y las artes pueden transformar el mundo y contribuir a lograr una sociedad más igualitaria, más libre y más justa. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos por venir y le cedo la palabra a mi buen amigo Luis García Montero. Muchas gracias a Valerio y al Círculo por invitarme a participar en este foro en un asunto que considero de mucha importancia porque a mí me interpela todos los días en mi trabajo. Yo tengo que empezar diciendo que no soy muy optimista ni estoy viviendo un momento muy optimista a la hora de pensar en la realidad. Yo creo que una de las cosas importantes de la cultura es que se relaciona con el conflicto, que nos ayuda a pensar las cosas, y vivimos un mundo que en lo positivo y en lo negativo se suele basar en simplezas que se repiten constantemente, y un foro de este tipo a mí lo que me sugiere es, en primer lugar, la reivindicación del conflicto para matizar, ver las posibilidades, las contradicciones. Y la verdad es que estamos viviendo un momento social donde hay algunos callejones que tienen difícil salida. Por lo que se refiere a la universidad y a todos los que nos dedicamos a la enseñanza, pues es verdad que el proyecto de la modernidad que surgió con el contrato social, que intentaba articular los intereses privados y el espacio público para generar una convivencia, pues fue siempre acompañado por eso que podemos llamar un contrato pedagógico, que servía para generar ciudadanos que se hiciesen cargo de ese contrato y que pudiesen articular ellos mismos sus intereses personales y su responsabilidad pública. Yo creo que el contrato pedagógico está cada vez más debilitado en sus posibilidades de articular sentimientos y razón, intereses privados y compromiso con lo público. Y está cada vez más debilitado porque creo que la sociedad lleva años invirtiendo enormes cantidades de dinero en lo que yo me atrevo a llamar una forma de analfabetismo. Esta sociedad invierte mucho en analfabetismo y eso está degradando los espacios públicos y la cultura como una posibilidad de intervenir en los espacios públicos, porque cuando hablamos de cultura hablamos, por una parte, de algo que defiende nuestra conciencia individual, nuestra relación honesta con unas ideas y con un comportamiento y nuestro compromiso con lo público. Y lo que se está generando es una dinámica donde es muy fácil confundir los deseos con los derechos, porque más que ciudadanos lo que se están generando son consumidores. Y en ese sentido es muy fácil confundir deseos con derechos. Y no es lo mismo desear una cosa que tener derechos a una cosa. El deseo está bien y es libre, pero no podemos imponer nuestro deseo como norma de convivencia en lo público. Por otra parte, se está degradando lo público
porque hay toda una pérdida de pudor que tiene que ver con la proyección de lo privado, de los deseos, de las miserias familiares hacia lo público, invadiendo lo público como proyección de lo privado. Vamos a pensar en estos miles de telespectadores que ven televisión y que ven programas del corazón y que forman parte de las cadenas de inversión en el nuevo analfabetismo, hablando de que si el primo de la prima, del hermano, del marido, de no sé cuánto, no sé qué, después asistir a un debate público y político donde el hermano de una señora o el primo de un señor se ha llevado una comisión de millones de euros. Y se vive, bueno, y la gente acepta eso, pues lo acepta como se acepta un comentario familiar sobre los novios de Rocito, porque hay una proyección de debates sin pudor que mercantilizan privadamente lo público, convirtiendo los deseos en derechos y horadando el espacio de la convivencia y haciendo daño a ese pacto entre espacio público y conciencia individual, que es lo que está en la cultura. Por otra parte, tenemos una degradación bastante importante de la información y de la comunicación. Estamos acostumbrados a defender la libertad de expresión porque ha quedado muy claro a lo largo del tiempo que no es posible una democracia sin libertad. No es posible que un gobierno se atreva a decir lo que se puede publicar o no se puede publicar. Pero eso debería ir acompañado por la responsabilidad de los que informan, por la responsabilidad profesional de los periodistas. Y en esa dinámica de confundir deseos con realidades, pues hemos llegado a algo que plasmó perfectamente la jefa de gabinete del presidente Trump en los Estados Unidos, cuando, al ser preguntada por qué lanzaba 30 mentiras diarias en la cuenta del Twitter, dijo: el presidente no miente, crea realidades alternativas. Se están creando realidades alternativas que hacen muy difícil una respuesta basada en el conocimiento, en eso que tiene que ver con la cultura, que es el conocimiento, en favor de lo que anima a las propias obsesiones que acaban generando la típica imagen del ser humano unidimensional. A la hora de analizar la realidad, más que una visión completa de la realidad, del mundo, de la actualidad, lo que se tiene es una obsesión que caracteriza perfectamente el lector de periódicos digitales, que casi siempre entra en el periódico que le va a dar la razón y que lo tiene fichado para leer las 2 o 3 noticias que le interesan a su ámbito personal. Con lo cual, lo que hay es un círculo vicioso donde, más que un análisis de la realidad y de lo colectivo, lo que se tiene es una pulsión unidimensional que te acaba haciendo esclavo de una obsesión y que te acaba siendo fácilmente manipulable. Hay mucha gente que ha cambiado radicalmente su voto simplemente porque lo único que le interesa es si la autoridad es partidaria de los toros o no, o si la autoridad permite la caza o no, o si la autoridad plantea un detalle o no. Bueno, pues es verdad, todo esto genera una dinámica en la que la cultura va siendo sustituida por pulsiones, por desconocimientos, por mentiras, por fanatismos, que acaban
invitando no al ciudadano del contrato pedagógico que unía la conciencia individual con la convivencia, sino al apasionado que genera odio para imponer su identidad. Y la cultura que se enriquece con la pluralidad y la diversidad tiene el problema de que intenta que el respeto a la pluralidad se haga en convivencia como una navegación en común, y todos los mecanismos y las dinámicas lo que están haciendo es fragmentar y que cada perspectiva, en vez de acabar en la convivencia, acabe en una identidad cerrada, imponiéndose contra otras identidades cerradas, más que en convivencia, en guerra. A partir de ahí, ¿hay soluciones? Bueno, desde el punto de vista de la gestión, yo creo que debemos ser insistentes en decir que hay que invertir en cultura y en educación. Si yo comparo los presupuestos de la institución en la que ahora trabajo con los presupuestos de instituciones hermanas en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, la verdad es que el presupuesto es ridículo. Y si compruebo las inversiones en cultura en los distintos niveles, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado de los países de nuestro entorno con los presupuestos que le dedicamos a la cultura, son inversiones muy deficitarias. Y además tenemos el peligro de un pensamiento reaccionario que cuando se invierte en cultura, porque ha pensado que la cultura era una conciencia crítica de la izquierda, empieza a denigrar la inversión diciendo que si es pesebre, que si es presibre, que está creando voluntades. Bueno, las comparaciones en este caso no son odiosas. Creo que tenemos todos que comprometernos en exigir más inversión en cultura y en educación. Por otra parte, creo que debemos comprometernos en recordar una y otra vez que la modernidad es una historia en la que la ciencia, el progreso y la tecnología se han convertido en un peligro cuando se han separado de las humanidades. Me gusta siempre recordar el poema Aurora de Nueva York de Federico García Lorca, que está viendo envenenarse el amanecer de Nueva York, metrópoli de la modernidad. Dice: la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Ciencias sin raíces. Estaban rompiendo el contrato social que decía que a todo progreso científico le corresponde un progreso ético para poner la ciencia y el conocimiento al servicio de la dignidad humana. Bueno, quien se mete con la ciencia es un cretino. Ya hemos soportado a muchos negacionistas. Pero hay que recordar que quien se mete con las humanidades y desprecia a las humanidades, pues es un cretino también. Y eso significa comprometernos a la hora en la que se hacen los programas de estudio, pues en vez de una visión mercantilizada de generar empleos o trabajadores baratos, o un tipo de conocimiento especial basado no en la tecnología, sino en la superstición de la tecnología, y no en la ciencia, sino en la superstición de la ciencia, pues decir que es que estudiar filosofía es muy importante, porque si no la ciencia se queda sin raíces. Y estudiar historia y literatura es muy importante, porque sin literatura aprender una gramática es aprender un vocabulario muy pobre, porque se nos olvida los valores que están en juego. Y en ese sentido, pues también creo que es un segundo compromiso. Y el tercer compromiso, me parece a mí, y por eso es importante lo que planteaba Valerio, es apoyar proyectos de cultura que inviten a utilizar la conciencia individual en los espacios públicos, el conocimiento en los espacios públicos, no como degradación de lo público, ni como falta de pudor, ni mercantilización de lo público, sino como momentos de meditación, ejercicios de meditación que nos ayuden a conocer la realidad, aquella que está más allá de nuestras propias obsesiones, y que permitan solidarizarnos
con un mundo que está más allá de lo conocido, de lo evidente, y creer que se puede intervenir en la sociedad en una defensa de unos valores que tienen que ver con un conocimiento puesto al servicio de la dignidad humana. Creo que son proyectos comprometidos en la medida en que le devuelven a la relación entre lo privado y lo público la relación primera de conciencias individuales frente a odios individuales para generar convivencia en el conocimiento en vez de guerras entre identidades cerradas. Y yo creo que estamos en un momento fundamental. Digo que no soy muy optimista porque frente al viejo siglo XX pensaba en los problemas del siglo XXI, pero es que el siglo XXI se nos ha quedado viejo antes de cumplir los 25 años con esta guerra tan disparatada que estamos sufriendo, ¿no? Yo pensé que la pandemia podía ser un buen momento para alejarnos de cierta manera de entender la posmodernidad. Nuestro conocimiento crítico nos ha invitado a dudar de verdades canónicas que justificaban y legitimaban poderes injustos. El inicio del Juan de Mairena es maravilloso. Dice Machado, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Agamenón dice, estoy de acuerdo, el porquero no tanto. Porque, o sea, dudar de la verdad está bien, pero renunciar a un conocimiento y a una verdad no escrita con mayúsculas, como esencia, como dogma, sino con la minúscula de la convivencia, nos evita caer en el relativismo, en el todo da igual, en el nada importa, en esto no tiene trascendencia ninguna, esto de la cultura es un ronroneo de parlanchines que no significa nada porque nadie tiene valores que defender. Por eso me gusta siempre recordar otro proverbio de Antonio Machado. Dice, tu verdad no, la verdad, vente conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Está diciendo que poner en duda los dogmas de la verdad es positivo, pero que por eso no hay que renunciar a una verdad que nazca de la convivencia, del acuerdo, del contrato, de lo que hemos decidido darnos como horizonte para vivir en una sociedad que respete la dignidad de los derechos humanos. Pues esa verdad que buscamos entre todos es la verdad que creo que necesita en este momento una sociedad que se arriesga en caer en el cinismo más absoluto, en el relativismo más absoluto, en confundir la libertad con la ley del más fuerte y que necesita organizarse no en torno al autoritarismo y a los mensajes del odio, sino a las palabras que nos invitan a convivir. Todos los proyectos que trabajen en esta perspectiva me parece que son fundamentales y nuestro compromiso es exigir desde donde podamos a las instituciones que inviertan en cultura y que inviertan en educación. Muchísimas gracias.